celebrando la cena del Señor. Si están ahí en Judas 11 y 12, preste atención. Voy a dar yo lectura a los dos versículos, aunque nos estaremos centrando en esta ocasión más en el versículo 12. Bueno, para redimir el tiempo, ¿qué le parece si leemos todos a una voz el versículo 12 que nos va a ocupar en esta parte del mensaje? ¿Lo tienen ahí todos? Ok, gloria al Señor. Si yo bien ese amén, eso anima al predicador. Eso anima al predicador. No que tenga que ver mucho el ánimo del predicador, pero sí. ¿Me alcanza a hacerla? Bueno, déjame. Gracias. Si lo tienen todos, entonces leámoslo a una voz. La palabra de Dios dice: estos comiendo impúdicamente con vosotros apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Gloria al Señor. Ahorita que los oigo leyéndolo, me conmueve este pasaje, este solo versículo. Sí, por la gracia de Dios, cuando se tiene la oportunidad de estudiar y de preparar un mensaje, nunca más se vuelve a leer el versículo o los versículos de los que parte el mensaje, ya nunca más se vuelve a percibir igual, siempre hay mucha más luz alrededor. Así es que leámoslo una vez más para poder avanzar en el desarrollo del mensaje. Dice la palabra de Dios: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Dios bendiga la lectura de la palabra de Dios. A manera de introducción, recordaremos que ya en la parte primera de este mensaje estuvimos abordando los ejemplos que el versículo 11 menciona, en donde podemos ver que Judas echa mano de lo que puede ilustrar en la memoria de los israelitas, de aquellos creyentes que habrían de leer su carta, en los cuales por tradición y por la información recibida de generación en generación tenían respecto de estos 3 personajes antiguos testamentarios de los que Judas echa mano. Si ustedes se acuerdan, se refiere a Caín, y veíamos esa postura en contra de la salvación, de la redención. ¿Por qué? Porque Caín escogió o supuso que su sacrificio sería acepto delante de Dios solamente porque le había representado a él mucho esfuerzo, y haciendo caso omiso de lo que la instrucción dictaba respecto a sacrificar a un cordero y traerlo para el sacrificio, él dijo: no, yo no voy a aceptar eso. Yo trabajé mis hortalizas y me esforcé en la cosecha, así es que yo traigo el producto de mi esfuerzo. ¿Fue aceptado ese sacrificio? ¿Fue aceptada esa ofrenda? Por supuesto que no. Él quería proponer una forma diferente de ser aceptado por Dios. Después cita también a Balaam, el consejo de Balaam, en ese versículo 11. ¿Se acuerdan? Lo vimos, lo repasamos, decíamos precisamente cómo este vidente a sueldo nunca fue profeta de Jehová. Y se lo vuelvo a advertir, tenga cuidado cuando oye ese tipo de predicaciones. Me tocó hace como unos 3-4 meses encontrar una prédica de una secta ahí que el título del mensaje era: no seas como Balaam, que empezó bien pero terminó mal. Cielos. No seas como Balaam, que empezó bien pero terminó mal. ¿Por qué? ¿Por qué empezó bien el desarrollo del mensaje? Lo aguanté 7 minutos de más o menos 45 que dura. Porque él era profeta de Jehová, temía a Jehová, conocía a Jehová. Nada de eso es cierto. Al menos en la Biblia no dice que así fuese. Pero míralo cómo terminó.
a fin de cuentas, dando consejo para que el pueblo de Dios fuera en un momento dado derrotado. Eso no es cierto, ¿verdad? El consejo de Balaam implica que él está en contra de la soberanía de Dios. Asume que se puede ir por atajos, que puede en un momento dado, ni modo, no se me permite maldecir, pero déjame decirte, Balac, le puedes hacer así. Y al haber recibido ese consejo, definitivamente Balaam cobró su honorario. Y que ya Balac le había ofrecido que le iba a compensar bien. Y estando allá muy tranquilo, tiempo después, 10 capítulos después, en Números, vemos que el ejército de Jehová entra, llega y mata a todos aquellos hombres del pueblo en el donde Balac es el rey. Y cometen el error los israelitas de traer a las mujeres y a los niños. Pero en esa matanza, Balaam es sacrificado también. Lo encuentran en donde estaba y lo matan. En contra de la sabiduría de Dios, creyendo que tal vez podría hacer aquello y salirse con la suya. Esa es la postura de muchos falsos. Creen que pueden engañar al verdadero creyente sin saber que el juicio les espera. Y después también vimos la rebelión de Coré. Aquí Coré se rebela en contra de la disposición divina de quien tenía la autoridad dada por Dios. Y entonces hablábamos en las aplicaciones. Coré se levanta y dice, bueno, ¿y Moisés? ¿Qué? ¿Moisés qué? ¿A poco Jehová nomás puede hablar por medio de Moisés? Y hablamos de las aplicaciones. La autoridad que está ahí delante de nosotros ha sido establecida por Dios. Habremos de respetarla. La postura de Coré era una rebelión, no estaba en contra de la línea de autoridad impuesta por Dios. De ahí que no haremos bien en rebelarnos en contra de lo que Dios establece. Estaremos comparándonos con Coré. Cuando Judas usa entonces estos personajes del Antiguo Testamento y los trae a la memoria en su escrito, definitivamente está calando en aquellos, no solamente que son falsos, pero aquellos que siendo verdaderos creyentes, se descubren a sí mismos procediendo como estos personajes. ¿Con qué propósito? ¿Avergonzarlos? No, que se arrepientan y que corrijan. Y así es como en un momento dado podemos encontrar que la verdad la verdad que proyecta el verdadero no tiene entonces argumento. Porque ese es el poder que la verdad tiene. Cuando la verdad es absoluta, ¿quién puede alegarle? Bueno, habrá quien intentará, pero no va a conseguir derribarla. Y Judas está en una misión, en un ministerio, en donde él va a echar mano de la historia para poder provocar a sus lectores, no solamente a identificarse correctamente respecto de su condición espiritual, no sea que aquel lector sea falso y esté creyendo que es verdadero. O, en segundo término, venga a ser un verdadero que mediante la instrucción de Judas se descubre procediendo como si fuera falso, precisamente para que se arrepienta. Entonces, no voy a seguir a ningún falso y voy a asegurarme que si yo como verdadero creyente estoy procediendo de esa manera, tendré que corregir y andar. Tendré que enmendar mi camino. Obviamente, si es que como verdadero creyente, el Espíritu Santo nos provoca a hacerlo. Y mi oración esta mañana es que Dios tenga bien provocarnos
Dios tenga bien provocarnos. Dios tenga bien provocarnos. Y vamos a avanzar en el punto número 2, que debe estar ahí en su boletín, pero vamos a entregarnos a Dios para que sea Él el que nos hable y nos revele su voluntad esta mañana. Padre nuestro, gracias porque es el primer día de estar en tu casa, es el primer domingo del 2022. Y tu amor y tu gracia trae a los que estamos presentes. Recordamos a los ausentes pidiendo que para ellos seas propicio también a su necesidad. Y que si es algo de fuerza mayor que les impide acompañarnos, tú te manifiestes, Señor, y cumplas tu propósito. Y si es solamente dejadez o displicencia o falta de sensibilidad espiritual, también que tu Espíritu Santo les provoque a ellos. Y ya que han perdido la oportunidad de estar en tu casa este primer domingo del año, tú les reivindiques, Señor, y les atraigas en los domingos subsecuentes. Gracias porque nos concedes estar aquí. Y no obstante los esfuerzos del enemigo por hacernos tropezar, la victoria es tuya, Señor. Y ahora podemos disfrutarla. Ahora podemos gozarnos con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Déjanos tener un mismo sentir y cautiva nuestra atención, nuestro pensamiento. Y habla tú a aquel que está listo para oír, causado y provocado por el poder de lo alto. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Lo que Judas va a hacer enseguida en la apertura de este versículo 12, va a anunciar unas características que van a ser muy familiares para aquellos lectores. Así como el versículo 11 empezó con un ay de lamento, ay de aquellos, o ay de ellos, dice ahí. La lectura congregacional que nos ocupó esta mañana, basada en Isaías 5, ¿verdad? Hablaba precisamente de todas esas tendencias seculares y mundanas que el pueblo de Israel tenía. Y que Isaías fue inspirado a escribir para advertirles de un gran dolor, de una consecuencia de quebranto, precisamente por estar considerando todo lo que está ahí enlistado. Hay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno. Yo quiero decirte, hermano, si Dios te detiene para decir, ¿estará bien o no estará bien esto que voy a hacer? Si Dios te detuvo a considerarlo, 99.9% está mal, no lo hagas. No lo hagas. Que toman lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, este es un deleite bien rico. No, es amargura. No la tomes. ¿Por qué? ¡Ay! Te va a doler. Te va a doler. Pues yo ya lo he hecho y no me ha dolido. No te ha dolido ahorita, pero espérate. A la vuelta de la esquina vas a ver que dolió. Y ya no vas a poder hacer nada para poder sofocar ese dolor. Y la advertencia de Judas está en ese nivel de advertencia. Cuando empezamos a ver lo que dice el versículo 12, dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Ya está identificado, y lo vimos en la introducción del mensaje de hace 3 semanas, las manchas. Hay quienes en un momento dado consideran esta expresión por el sentido original de la palabra, o el concepto original de la palabra, que estas manchas también pueden ser entendidas como rocas escondidas en las orillas de los mares, como corales que son difíciles de detectar en las mareas alrededor de donde se acercarían los barcos para poder en un momento dado desembarcar sus cargas y todo lo que en un momento dado quisieran hacer. Y de entender que estas manchas o estas rocas escondidas bien podrían ser no percibidas por los marinos,
al grado de acercar el barco suficiente y no darse cuenta que están ahí. Y estas rocas causarían un daño en la barca, en el barco, irreparable, que a la postre causaría que el barco se hundiera. Así es como se señala a los falsos. Habiendo explicado esto, vamos a considerar estas manchas como lo que ya hemos visto en la ilustración con la que empezamos este mensaje, esta prédica del capítulo único, versículos 11 y 12, esas manchas dando a entender esa corrupción que hay en aquellos que en un momento dado son identificados aquí por Judas como estos son manchas, hablando de los falsos. Y luego dice en vuestros ágapes. Ya hemos explicado y ahorita vamos a agregar un poquito más de información respecto a la configuración de esos ágapes, esas reuniones. Nosotros vamos a celebrar hoy la Cena del Señor. Aquí están los elementos. Y vamos a encontrar que una iglesia con pocas convicciones y poco temor de Dios aprovechaba la reunión de la Cena del Señor para darle desenfreno y hacer de su ágape, de su reunión, una oportunidad para que hubiera desorden y hubiera embriaguez y hubiera ofensas al Dios. Sí se reunían para tener la Cena del Señor, pero de ahí la agarraban de largo, ¿verdad? Y les decía en el editorial del boletín, somos una cultura así, ¿no? ¿Qué pasó después de esto? No, pues la agarramos de largo, ya, no le paramos. ¿Pero qué pasó? Si, no, pues se acabó la comida y fueron y compraron china y trajeron más cervezas y trajeron más esto y le seguimos. Pero oye, ¿hasta qué horas? No, hasta el día siguiente. Ah, sí, no, ya a medianoche andaba correteando para seguir buscando qué tomar y qué comer y ágapes corrompidos. Sigue diciendo el versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente. Uno de los placeres que en nuestra cultura se aprecia como tal es la comida, ¿sí o no? Somos una cultura comelitona y antojadiza. No nada más queremos comer carne, no queremos comer carne con chile guajillo, o con calabacitas, o con guacamole, o con salsa verde. Otras culturas no tienen eso, otras culturas cuecen la carne o la medio asan y ya, se la comen y hasta sin sal, ya les nutrió. Pero nosotros somos una cultura, la cultura del buen comer. Dicen los que saben, ¿verdad? No me consta porque yo creo que una sola vez en mi vida he comido comida francesa. Pero dicen los que saben que entre la francesa y la mexicana son las comidas o el arte culinario más sofisticado, más fino, más suculento que hay. Hay un chef que tiene la fama de ser, lo aprendí hace poco, tiene un restaurante en la Ciudad de México. ¿Cómo dijimos que se llama? Ajenjo o algo así. Ajenjo no, pero tiene un nombre parecido, que es reconocido como el mejor chef del mundo, ¿verdad? En donde... Algo de Puyol, exactamente, ahí en Polanco está el restaurante. Y bueno, yo por curiosidad me metí al menú del Puyol, ¿verdad? ¿Usted lo conoce, hermano, el Puyol? ¿No? Porque el hermano trabajó en un restaurante. Ah, ya ves, pues no lo conoce, pero a lo mejor ha visto por dónde está, pero me metí al menú. Dije, a ver, si un día voy a México me gustaría ir a probar. No, pues me desanimé, ¿verdad? Unas puntas de filete de quién sabe qué, a la quién sabe cuánto, 3,000 pesos el platillo. 3,000 pesos. O sea, $150 un platillo. Dije yo, no, mejor me voy al puesto de la esquina y pido unos tacos de suadero, ¿verdad? Me sale, o de barbacoa y me salen a 80.
pero es por la riqueza de la comida y todos los secretos que implica y todo lo que le pone ahí, los condimentos y el tiempo de cocción y todo lo que hay para que aquello quede tan sabroso. Ya se me hizo agua la boca. Pero me llama la atención que Judas le advierte a los verdaderos respecto de los falsos que estos van a venir a sus ágapes y van a comer impúdicamente con vosotros, dice. Comen impúdicamente. Cuando Judas se refiere a estos como manchas, es exactamente como el verdadero Hijo de Dios ha de considerarles. No haremos bien en conceder lo que esta sociedad llama el beneficio de la duda, es decir, cuando se asumen justificaciones subjetivas para dar margen a la aceptación o a la permisividad de nuestro acercamiento hacia ellos, o permitir el acercamiento de ellos hacia nosotros. Nuestro fundamento bíblico aparece y se levanta como en una asta de lo más alto que nos podamos imaginar. Y puede encontrar un apoyo en lo que Pedro escribe allá en su segunda carta, capítulo 2, versículo 13. Porque Pedro es llamado por el Espíritu Santo a advertir de lo mismo. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, refiriéndose a los falsos, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. La condición de aquellos falsos, según nos dice Pedro, daban rienda suelta al desenfreno, de manera que aún los deleites que eran deshonrosos los practicaban de día. Ya no esperaban a la noche para dar rienda suelta a su desenfreno y a sus bajas pasiones. De día, dice, gozan de día. Sigue diciendo el versículo, estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Es que es difícil pensar en un ambiente más confortable para poder estar hablando de lo que alguien quiere hablar que a la mesa con un buen plato de comida. Cómo me acuerdo de este pozole. Esta es la receta que se parece allá cuando nos íbamos de juerga y que no sé qué, un menudito de estos, olvídate, te resucitaba. Y ahí empiezan las charlas corrompidas. A este comen con vosotros. En segunda de Pedro, Judas en el versículo 12 le agrega un adjetivo calificativo que leemos ahí. ¿Puede leerlo? Dice impúdicamente. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo, dice, impúdicamente. ¿Qué quiere decir impúdicamente? Sin control podría ser uno de los significados. Impúdicamente, en fondo y forma, descaro, desvergüenza. Impúdicamente tiene que ver con falta de pudor, ausencia de recato y modestia. Es que tendré que hacer mención de esta tendencia que culturalmente nos hace vulnerables a la desatención a esta advertencia que Judas hace. No es nada personal con mi hermana Dinora, es que es una tendencia que tenemos todos. Pero ¿vieron la senda olla de tamales que trajo? Ella me preguntó 2 veces y yo 2 veces le dije, hermana, 60. Y no sé si eran 60, pero yo no creo que eran 60. Era una olla de las que agarran hasta 100 o 120, 150 tamales. Tampoco sé si estaba llena, no fui a fisgonear. Pero le dije, hermana, era nomás senda ollota y traía 2. Y entonces la hermana exclamó lo que exclamamos todos en nuestra cultura, ¿verdad? Ay, hermano, es que más vale que sobre y no que falte. ¿Sí o no somos precursores de esa forma de pensar? No, ¿cómo voy a tener yo una reunión aquí donde se acabe la cosa? No, tiene que haber hasta que sobre. Más vale que sobre y no que falte. Cuando de organizar una reunión social o familiar se trata, y la tradición
y la costumbre nos justifica. Todavía tenemos que hacer una pausa, porque lo que Dios ha de revelarnos hoy, según nos instruye Judas, es que no es una postura bíblica. Ni la gula, ni el desenfreno, en lo que a la ingesta de alimentos se refiere. No es así. No es así. Debe haber suficiente para lo que usted organizó. Y si hubo colados, que se queden sin comer. Porque esos colados muy probablemente son manchas que no debieron estar en esa reunión. ¿Por qué los va a alimentar entonces? Porque usted es muy nice. Prefiere darle gusto a las manchas que darle gusto a Dios. El principio bíblico más contundente de esta verdad lo encontramos allá, en los 40 años en los que el pueblo de Dios estuvo errando en el desierto. 40 años, dice la palabra de Dios, donde ni sus ropas se gastaron, ni sus calzados se acabaron. La provisión que Dios dio al pueblo de Dios le era suficiente para cumplir con el propósito de Dios. ¿Tenían hambre? No. ¿Por qué? Porque proveía Dios maná. ¿Y de dónde venía? Del cielo. ¿Cuánto maná podía el israelita tomar del que cae del cielo? El suficiente para comer ese día. La cultura hebrea hoy en día tiene un alimento principal nada más. Muchos judíos no comen más que una vez al día. Toman mucha agua, eso sí, pero se alimentan una vez al día. ¿Desde dónde les quedó eso? Desde el tiempo del Éxodo. ¿Qué pasaba al maná que alguien quería guardar para que sobrara en lugar de que faltara? No, ¿saben qué? Yo voy a agarrar aquí porque más vale que sobre y no que falte. ¿Qué le pasaba? Se agusanaba. Se agusanaba. Es que ponen en entredicho nuestra sabiduría a la hora de administrar lo que Dios nos da. Porque ¿de dónde sacamos nosotros para proveer en una reunión? ¿No lo sacamos de la provisión de Dios? Entonces, si tú vas a tener 20 invitados, ¿por qué preparas malgastando lo que Dios te dio para 50? Porque más vale que sobre y no que falte, ¿no? Nosotros estamos insertados en una cultura en la que el orden a ese respecto es muy notorio. Y nosotros a veces hasta nos inconformamos, ¿verdad? Hace 2 años, Carlton Long nos invitó a su cena, una cena de aniversario, en donde había un refrigerio, y fue anunciado como refrigerio, ¿verdad? La mayoría de nosotros llegamos ahí, agarramos un poquito de lo que estaba ahí servido, y se acabó. Y los americanos todos se fueron contentos, y nosotros nos quedamos. No, hombre, para lo que sirvieron. Hay un choque cultural. Nuestra cultura se revela ante esa realidad. Pero nuestra cultura no está por encima del concepto de Dios. Y si tú te rebelas, justificado por tu cultura, estás rebelándote en contra de la voluntad de Dios. Sigue en una postura de rebeldía. ¿Por qué? Porque es querer más maná del que Dios nos dio. Y esos ambientes son ideales para que los falsos, que son manchas en nuestros ágapes, aparezcan. Y mire qué practicidad de Judas. Porque este que comen impúdicamente es
descaradamente, con la desvergüenza que usted se puede imaginar, ausencia de rescato y modestia. Por eso, ese más vale que sobre y no que falte, sí, es un dicho muy socorrido por nuestra cultura, pero no deja de ser un aspecto cultural. Que cuando el verdadero creyente llega a abrazar las convicciones que emanan de la palabra de Dios, ha de ser más sabio en disponer del recurso que Dios le da. No, pero yo me lo gané trabajando. ¿Y quién te dio fuerzas para trabajar? Dios. Si tú vas a tener una reunión entonces de 20 personas, pero realmente quieres preparar para 50, entonces prepara para 20 y luego agarra lo de esos 30 y llévaselo a los verdaderos menesterosos que están ahí en downtown. Estarás haciendo mejor uso del recurso. Oh, aquellos son drogadictos y que esto que el otro. Sí, pero están hambrientos. Y ellos no son ágapes, ellos no son manchas en tus ágapes. Una aplicación más sabia de ese recurso que te dio Dios será siempre una opción más apegada a lo que las disposiciones divinas dictan. Por eso es entonces importante entender que no hay que darle espacio a la gula. La mayoría de nosotros tenemos suficiente con un plato de pozole, sobre todo de los platos que servimos los mexicanos. Decía el hermano Ramón Jiménez, ¿verdad? No me tome a mal, lo que a mí me gusta más del pozole es esa sabrosa ensalada que se le pone encima, pero siempre y cuando el pozole esté hasta el plato. Ay, sí, y entonces le gusta la ensalada que está encimita. Hermano, no hay estómago que en condiciones normales soporte más de un plato de pozole. Se lo echamos y como es elástico, pues se extiende, ¿verdad? Pero eso ya es gula. Al igual que la ingesta de alcohol, el exceso es el pecado. El exceso de la comida también es pecado. Y yo sé que nuestra cultura nos avienta hacia allá. Yo decía, ¿cómo abordo esto delante de algo que yo mismo he practicado y he preferido? ¿Verdad? Cuando éramos jóvenes en la iglesia, por alguna razón teníamos la gracia de Dios delante de algunas familias y nos invitaban a comer, a mi amigo Rogelio y a mí. Éramos de alguna manera líderes ahí, ambientábamos entre los jóvenes. Entonces no faltaba el papá de fulano, sultano, perengana, que nos, vénganse a comer el domingo. Y íbamos a comer a las casas. Teníamos muchas de las veces comida gratis, ¿verdad? Entonces, este siervo inútil que está delante de ustedes, teníamos el hábito de llegar y comer y siempre eran buenas comidas. Y nos servían bien las familias, comíamos bien. Y teníamos la desfachatez de decirle a la hermana, ¿verdad? Suponiendo que fuera la hermana Dinora. Ya nos sirvió 2 sendos platos de pozole y una ensalada de esto y una ensalada de aquello. Y hasta el postre nos comimos y luego ya estábamos así todos bien llenos, ¿verdad? Le diríamos a la hermana Dinora, gracias, después de este suculento aperitivo, ahora sí que venga la comida. Oye, ustedes no tienen vergüenza. Por eso la hermana siempre trae sus toppers, dice la hermana. Si hubiera traído un buen topper el fin de año, se hubiera podido llevar suficiente comida, hermana. Pero bueno, costumbres o tendencias así fueron sancionadas por Pablo a la iglesia de Corintios. Miren conmigo lo que dice 1 Corintios 11, y será un pasaje en el que estaremos invirtiendo algo de tiempo esta tarde. Pero 1 Corintios 11, versículo 20, describe. Y mire, es probable que usted diga, ay, hermano, hay que exagerar tanto, hombre. Cuando se trata de obedecer y acatar a Dios, nunca seremos capaces de exagerar. Siempre nos quedaremos cortos. Si es que atendemos. Ahora, si no atendemos, pues entonces no hay cambio, no hay transformación ninguna. Dice
el versículo 20 de 1 Corintios 11. Cuando pues os reunáis vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Yo leo. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos o debilitados entre vosotros y muchos duermen. Se está refiriendo a muchos que han muerto. Dice el versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Cómo son sus celebraciones? ¿Quiénes son sus invitados? El verdadero creyente no va a procurar manchas en sus ágapas. No les va a dar preferencia. El verdadero creyente no será el que tiene entre sus invitados a los más entre aquellos que no temen a Dios. Hermano, ¿qué me está usted diciendo? No le estoy diciendo otra cosa que no estoy diciendo la palabra de Dios. Ay, pero eso se me hace como exagerado. Trátelo con Dios. Si es exagerado, Dios le va a conviccionar y entonces va a poder aportar este consejo. Pero no es exagerado. Y hará bien en acatar. ¿Cómo describiría esto de sus convivencias cuando la inmensa mayoría, aunque son amigos y familiares, no temen a Dios? ¿Es Cristo el centro de atención general y el sujeto permanente de sus reuniones? Si no es Cristo, ¿qué o quién o quiénes protagonizan sus eventos? ¿No serán manchas? En lugar de que sean los redimidos y los regenerados, o la presencia de Dios. Me compartía Irán un gesto que Spurgeon tenía dentro de lo excelente expositor de la palabra de Dios a la hora de predicar, y no obstante que tenía serios problemas de depresión, precisamente por su profundo conocimiento de la soberanía de Dios. Cuando se juntaba entre pastores era de los que tenían buen humor. En sus ágapes conocían el lado bienhumorado de Spurgeon. Reuniones en las que con toda libertad, después de haber soltado una buena carcajada entre quienes estaban reunidos con él, podía decir con toda libertad: a ver, hermanos, acérquense, vamos a darle gracias a Dios por este gozo que nos permite compartir.
Y ahí en medio de esa reunión social tenían la libertad de hacerlo. Pues, qué testimonio, ¿no? ¿Puede hacer eso usted en sus reuniones? O algo parecido. Y puede hacerlo con la participación de la inmensa mayoría, si no es que todos los que están participando. Si no lo puede hacer, ¿sabe por qué? Es porque hay manchas en sus ágapes. Cuando nosotros intentábamos reuniones así con la familia de mi esposa aquí en San Diego, en una Navidad tuvimos un tiempo en donde nos juntamos varias familias y todos trajimos regalos y pasamos un buen tiempo por una hora, hora y media, precisamente ahí jugando y hablando de que, a ver, vamos a hacer un concurso. Yo le voy a dar un certificado de un Adams, ¿verdad? $5 al que acierte el número de regalos que hay abajo del arbolito. Hicimos una lista y todos apuntaron ahí su aproximado, su pronóstico, y llegó la hora de empezar a contar los regalos. Y 2 quedaron muy cerquita. Y bueno, ya les di. Y estaba toda la familia atenta, ¿verdad? Entonces terminamos ahí. Y les dije, bueno, bravo, ganaron fulana y sultana. Ahora préstenme nada más unos 10 minutos, les voy a hablar de la historia de la Navidad. La mitad de la familia se volteó. Ese es un ágape saturado de manchas. No obstante que se voltearon, yo empecé a hablar. Y les dije 10 minutos, llevaba como 7 minutos. Y hubo familiares entrañables y respetuosos familiares que empezaron, ya estuvo, ya, córtale, ya fue mucho. Entonces es fácil identificar una reunión de manchas. Ahí precisamente es donde Dios podría, o debería, mejor dicho, ser glorificado. Pero no nos atrevemos. La reunión de la que hablé, aquella fina persona que tuvo a bien proponerme para que fuera, estaba sentada junto a mí. Y cuando empezaron a salir las bebidas alcohólicas alrededor de la mesa, no sabía dónde meterse, ¿verdad? Afortunadamente pude hacer mis 2 tacos de la comida que me sirvieron y me despedí de ahí. Ágapes llenos de manchas. Y el Señor menciona la comida. Esto no lo estoy inventando yo. Bueno, sí lo puede ver ahí. Comen impúdicamente, sin pudor. Sin pudor. Siguiente. Se apacientan a sí mismos, dice el versículo 12. Entendamos el término apacentar como una práctica muy común, muy conocida, bien generalizada. Apacentarse a sí mismo. La actividad económica de la ganadería ocupaba un alto porcentaje de la población económicamente activa, así que apacentar, ¿qué es apacentar? Dar pasto al ganado. Sería bien entendido por los lectores de Judas en el tiempo en el que se escribe su epístola. La aplicación aquí con relación a los falsos creyentes o a los flagrantes inconversos infiere su secular postura egocéntrica o antropocéntrica. Primero yo, después yo y al último yo. Pero, ¿y qué de Dios? Sí, claro, por supuesto, primero me alimento a mí mismo y ahí estoy haciendo lo que dice la descripción que Judas hace. Se apacientan a sí mismos, me apaciento a mí mismo. Y yo le aviso cuando pueda o cuando tenga o no tenga nada que hacer. El apacentarse a sí mismo está hablando de un ego. Mi oración, porque no sea el caso de ninguno aquí y de ninguno que esté oyendo la retransmisión de este mensaje. El imponente ejemplo de Cristo deja descubierto a muchos que por evidencias como esta
no van a encontrar salida. Dice Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, versículo 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A mí mismo se apacientan a sí mismos, pero vemos el ejemplo del Señor. Aquí lo resolutivo, que es la eterna y bendita revelación de Dios. Aquel que es verdadero, aquel que es genuino, aquel que profesa una verdadera conversión, no se apacienta a sí mismo. Según lo que leímos en el testimonio de Filipenses 2:7, Pablo escribiendo a los de Filipos, el verdadero se despoja a sí mismo. Me quito yo para que prevalezca Dios, para que prevalezca Cristo. Sacrifico mi comodidad, sacrifico mis ocupaciones, sacrifico mis preferencias para darle lugar a Cristo. No me apaciento a mí mismo. Y luego dice, se hizo obediente a muerte, hasta la muerte de cruz. El verdadero creyente se hace obediente. Ya tengo ahí letra A, se despoja a sí mismo, letra B, se hace obediente. Déjeme agregar un C, porque podríamos incorporar a este respaldo bíblico, 1 de Juan 3:3, que dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La diferencia entre el verdadero y el falso es que el falso se apacienta a sí mismo. El verdadero se purifica a sí mismo. Usted aquí, usted que me escucha, ¿con quién se identifica? ¿Con el que se apacienta a sí mismo? ¿O con el que se despoja a sí mismo? ¿Con el que se pacienta a sí mismo o con el que se hace obediente? Con el que se apacienta a sí mismo o con el que se purifica a sí mismo, como Dios es puro. Mi oración porque usted no sea de los que se apacientan a sí mismos. Número 4. Manchas en nuestros agapes. Dice, son nubes sin agua. Ya nos referimos a una de las actividades que ocupaba la mayoría de los israelitas, ¿verdad? La ganadería. Porque está hablando de apacentar, es decir, de alimentar al ganado. Para entonces no había revolución industrial, no había industria de transformación. Así es que la otra actividad que era muy practicada era la agricultura. Cuando Judas echa mano de son nubes sin agua, podemos ver que mientras en el punto anterior Judas apoya la actividad económica de la ganadería, pues hace mención al apacentar. En el punto que nos ocupa ahora, Judas echa mano de lo ilustrativo que puede ser una nube. Una lluvia a su tiempo. Oiga, para un agricultor, cuya toda esperanza de resultados favorables en esta cosecha que le ha de representar tanto esfuerzo, tanta inversión, tantas desmañanadas, tantas vicisitudes y todo lo que implica esa temporada. Al final de la empresa, de la temporada, quise decir, dependen de la lluvia natural, de la lluvia temporal. Que llueva la cantidad suficiente, no más, no menos. Si llueve menos, se puede secar la cosecha. Si llueve más, se puede pudrir y echarse a perder. Pero no nada más que llueva la cantidad suficiente, sino en el tiempo indicado. Si la lluvia es la indicada, pero él apenas está en el barbecho de la tierra preparándola para echar la semilla, ya no es el tiempo correspondiente. Así es que ahora Judas echa mano de esta figura. Son nubes sin agua.
estos manchas en nuestros ágapes vienen y terminan siendo nubes sin agua. Nos apoyaremos ahora en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 17, que dice a la letra: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Entre los que son abiertamente ajenos a Dios, con el ego como protagonista de sus logros pasados, presentes y futuros. El alarde y la jactancia personal son las líneas de su conversación y su vano intento de influir a quienes les acompañan o a quienes se hace acompañar. Usted ha estado y usted ha presenciado de mucha gente que una mitad de su conversación es estar declarando que ella o que él así es. Yo así soy. Yo soy de los que así. No, pues dirán lo que digan, pero yo así me rijo y así me acostumbro y así lo he hecho siempre y así me criaron y yo así soy. El yo para todo. Un alarde y una jactancia personal son las líneas de su conversación y su vano intento de influir a quienes acompañan o a aquellos de quienes se hacen acompañar. Entre esos presuntos o nominales cristianos, o tal vez debe decir solo congregantes, pregonan paz, y no hay paz. Jeremías lo dice 2 veces en su libro, en su profecía, no nada más en el 6:14, pero en el 8:11, que son casi idénticos estos 2 versículos. Dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, y no hay paz. Cuando ¿dónde está mi hoja que seguía? Ya la encontré. Se me traspapeló aquí, pero ya la encontré. Decía: pregonan paz, y no hay paz. Curan con liviandad las necesidades de los suyos. Vienen siendo nubes que solo ensombrecen, refiriéndose a un efecto pasajero, volátil, superficial, inconstante, porque Pedro escribe y dice: llevados de acá para allá. Ahora sí voy a determinarme a tener una vida devocional. Dios y yo ahora sí voy a dar espacio a esa cercanía y esa comunión con mi Cristo, con mi Dios. Pero nada más nos alcanza para 2 días y al tercero ya fallamos. Es llamar la atención cómo aún en las redes sociales hay quienes en un momento dado proponen hacer o convocan a atender ciertas disertaciones respecto de algún pasaje bíblico. Y duran eso 2 o 3 semanas y la siguiente semana ya anuncian que no va a ser posible porque se presentaron imprevistos. Nubes fluctuantes, volátiles, superficiales, inconstantes, llevados de acá para allá. Escribe Judas: llevados de acá para allá. El agua de vida, el agua de la cual se habría de beber para no tener sed jamás, no está en esas nubes. No, predican un evangelio falso que solo promueve la falsa religión y al final la ira de Dios y el infierno eterno para aquellos que los oyen y los siguen. Oh, amados hermanos y hermanas, que su testimonio personal y del que hablan no sea el de ser nubes sin aguas.
manchas en nuestros ágapes. Número 5 y final. Nuestro bosquejo dice dos veces muertos y desarraigados. La referencia inmediata anterior que Judas hace en este punto es respecto a los árboles otoñales sin fruto. Matthew Henry comenta, y estoy de acuerdo con este comentario, los árboles mueren dos veces. Una, cuando se secan, y dos, cuando se sacan de raíz. De la misma forma son estos farsantes, los falsos, las manchas. Nunca recibieron el agua de la gracia por medio de la palabra de Dios. Cierro el comentario de Matthew Henry. Podemos echar mano entonces de Mateo 15:13 cuando dice: pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dos veces muertos. Está entonces hablando de aquel que presuntamente puede considerarse cristiano, pero no fue realmente plantado por el Padre Celestial. Y ese será desarraigado. Ahí está la mejor ilustración del dos veces muerto. La primera vez podríamos echar mano de Efesios 2:1 cuando dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es que el que tiene vida hoy estaba muerto en sus delitos y pecados una vez muerto. Así son los falsos, en esa condición del hombre natural. Y por otro lado, número 2, Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y el mismo Santiago 2, pero el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Al encontrar que Judas hace referencia entonces a árboles que él califica como otoñales por ser improductivos, para concluir, vamos a ver lo que Mateo nos dice allá en Mateo 7, y ahí les voy a invitar a que vayamos todos, Mateo 7, para cerrar este mensaje, este precioso mensaje de la palabra de Dios. Versículo 17 de Mateo 7. Siga con su vista. Así todo buen árbol da buen fruto, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En el versículo 17 vemos la estrecha correlación entre el buen árbol y los buenos frutos, y también entre el mal árbol y los malos frutos. Después el versículo 18 nos habla de una imposibilidad, porque dice: no puede el buen árbol dar malos frutos y el árbol malo dar frutos buenos. Una imposibilidad latente. Viene el juicio de Dios en el 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Juicio de Dios será cortado y echado en el fuego. Y versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Un testimonio indiscutible. Indiscutible. El resultado directo de una identificación con el verdadero nos alcanza para que nuestro testimonio glorifique a Dios. Si no es verdadero, nos alcanza para medio impresionar por un poco de tiempo. Pero como árboles otoñales no hay fruto, no hay resultado, no alcanza para mucho. Manchas en nuestros ágapes. Los falsos, los apóstatas, ahora ya son más claramente identificables por los hijos y las hijas de Dios, que son genuinos y verdaderos gracias a esta instrucción de Judas. ¿Qué es lo que tenemos que en un momento dado enmendar en nuestro proceder? Dios nos lo va a confirmar.
No, no lo haga porque el pastor Garza se lo predicó. Hágalo porque Dios se lo confirmó a manera de convicción personal. Si usted no acata lo que su servidor aquí predica, usted a mí no me debe nada, porque yo no estoy hablando por mí mismo, yo solamente soy portador de la verdad. Si usted no acata lo que la verdad le dice, tendrá que arreglarlo con Dios. No es conmigo. Dios y usted tendrán que arreglar esa situación. Y ya Dios se lo reveló. Entonces ya no tiene excusa. Antes tenía la excusa de que no se lo había revelado Dios o nadie se lo había enseñado. Pero ahora ya Dios se lo enseñó. Sepa entonces que si usted no enmienda aquello que la palabra de Dios nos ha revelado hoy que debemos enmendar, usted está en una franca y abierta rebeldía en contra de lo que Dios declara. No está en contra del hermano Garza. Está en contra de lo que Dios declara. Y ahí su servidor se puede lavar las manos. Esa era mi oración. Que pueda entregar tu mensaje, Señor, sin que los hermanos lo hagan por lealtad a mí o por temor del pastor. No. Que sea una convicción espiritual. Y que si un día usted me invita a una reunión donde está saturado de inconversos y yo soy el único que invitó de la familia de la fe, no vaya a pensar que yo lo voy a juzgar. Es Dios y usted. Dios y usted. Lo más probable es que en una reunión así no me va a invitar. Pero usted sabrá que está celebrando una reunión llena de manchas. Y eso es entre usted y Dios. ¿Me estoy explicando? Esta tarde, si usted no acierta o no logra determinar o saber si ya Cristo le salvó o no, estoy hablando del que no tiene una profesión de fe por su identificación con Cristo. Si Dios ya le ha convencido de la mancha de pecado que hay en su vida y le ha tocado en lo más íntimo de su corazón este mensaje, no vacile más. Responda con arrepentimiento para perdón de pecados y con la fe para creer que Cristo ya le redimió en la cruz del Calvario. Si usted es un verdadero creyente aquí o ahí, un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, y ha hecho pública así su profesión de fe en Cristo, atienda la instrucción que viene de Dios y no permita más en su vida las manchas en su testimonio, en su caminar con Cristo. Si lo hiciéramos así, estaremos haciendo bien.